más. Yo quiero amarte más que el oro, quiero amarte mucho más. Mi Señor, yo quiero amarte más, sin importar qué digas, solo quiero amarte más. Porque nadie me ha cuidado tanto como tú me has de cuidar. En la vida nunca he logrado quien me ame de verdad. Cada vez que siento yo rendirme, me levantas la moral. Y es por eso que yo quiero que me enseñes a amarte más. Señores, y por este momento le queremos dar una bienvenida cordial a todos los que están viéndonos a través de la red social de Facebook Live. También damos gracias por los hermanos de Buenos Aires, Argentina, y gracias por los hermanos de Sacramento, California, que siempre nos sintonizan semana tras semana. Le damos gracias también al Señor por las personas que escucharán esta transmisión en esta preciosa noche. El tema de hoy, el tomo número 2 del volumen 18, lleva por título Sueños y Visiones, parte 2. Continuamos dando un poco más de información acerca de sueños, de visiones. Hemos estado hablando de las visiones, de cómo el Señor utiliza eso como un medio para comunicar su mensaje a sus hijos, y también de esta forma nos mantenemos informados por lo que el Señor quiere que nosotros recibamos. A modo de información quiero decirles que hoy vamos a estar tocando el capítulo 24 de Mateo, y vamos a leer del verso 1 al 28, luego vamos a entrar al 29, y vamos a comparar eso con la visión apocalíptica de Juan el apóstol. Esta visión se va a encontrar localizada en Apocalipsis capítulo 19, en el verso 11. Mateo 24, no sé, quizá usted lo ha leído muchas veces, pero es uno de los capítulos de la Biblia donde los discípulos hicieron unas cuantas preguntas. Y yo quiero comenzar por ahí para no perder mucho tiempo, ya que vamos a cubrir bastante terreno en la noche de hoy y queremos ser sabios con el tiempo. Ponemos entonces en pantalla Mateo 24, versículo 1, para comenzar ahí. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí, o sea, en el templo que había hecho Salomón por órdenes de David, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, hablando del templo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, después que salieron del templo, el monte de los olivos queda muy cerca de donde está el templo, que han ido a Israel, y ahí los discípulos que continuaron entonces preguntándole, porque quizá se quedaron un poco pensativos de por qué el Señor había dicho que en el templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Si usted ha estado en Israel, lo único que queda allí es solamente la pared del oeste, solamente la pared del occidente, y al otro lado de la pared está la mezquita de los musulmanes. Si usted ve esa pared nada más, usted va a tener una idea de cómo de grande era ese templo. Era un templo pero grandísimo, y esa pared está en pie. En esa pared hay unas cuantas puertas, y hay una que está sellada, que cuando usted se para en el monte en el jardín del Getsemaní, que fue donde el Señor oró, de allá usted mira, se llama también el monte de los olivos, porque está lleno de árboles de olivos. Cuando usted no mira hacia el frente, así la parte esa donde está la mezquita, en la pared del templo hay una puerta que está sellada. Todos los judíos creen que el Mesías, cuando entra por esa puerta. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Y yo hasta cierto punto pues creo que puede ser muy posible. Ahora, cuando él se sentó con ellos en el monte de los olivos, ellos volvieron a preguntarle y le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá. Y aquí es donde usted tiene que poner atención,
porque en esta pregunta hay dos cosas envueltas. Le dice, ¿qué señal habrá de tu venida, o sea, de la venida de Jesús, y del fin del siglo? Ahora, todos aquí sabemos lo que es un siglo, ¿verdad? Un siglo son 100 años. En la Biblia, cuando la Biblia habla del siglo, se está refiriendo a 100 años, pero a veces cuando la Biblia dice siglo, no necesariamente se está refiriendo a la medida de 100 años. Hay muchos pasajes que reflejan esta realidad que le acabo de decir. El verso 4 dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús estaba diciéndole por su boca a ellos que iba a venir un tiempo complicado donde iban a haber guerras y rumores de guerra. Acuérdense, esto fue en el año 33 cuando se habló esto. Ya han pasado 2000 y pico de años, ¿cierto? Y entonces ya hemos visto el montón de guerras que han ocurrido. Terremotos, también hemos visto terremotos por diferentes lugares. Dice, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, que son enfermedades, epidemias, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso ha sido cierto y sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Y todo esto, ¿qué dice? Será principio de dolores. Ahora, hasta ahí usted ha visto que el Señor les da un relato de cosas que van a ocurrir, pero en estas cosas que usted acaba de leer ahí conmigo, usted ve que posiblemente estas cosas aplicaron en un tiempo y siguieron aplicando a medida que los años siguieron pasando. Ahora, vamos a entrar al verso 9. Acuérdese lo que yo les expliqué la vez anticipada, de que cuando usted lee Apocalipsis y otros libros de la Biblia, usted lee un pasaje y usted tiene que saber dónde ese pasaje termina y comienza otro pasaje. Alguien que le pase un panfleto al caballero que acaba de llegar a la parte de atrás. Entonces, ahora aquí note la diferencia que hay en esta información que se les da. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, ¿qué usted nota en este verso? En el verso anterior, ¿qué usted nota ahí? Ahí lo que el Señor está diciendo por su boca aplica al grupo de israelitas que lo estaba escuchando en ese momento, ¿sí o no? Dice que los van a odiar, que los van a perseguir, etc. Verso 10. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y otros a otros se aborrecerán. Unos a otros se aborrecerán. Verso 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es una realidad que ocurrió en el pasado, que ocurrió en el presente y que sigue ocurriendo en el futuro, porque en realidad donde se multiplica la maldad, el amor se enfría, es natural, ¿no? Panfletos hay por acá. Entonces, miren otro verso, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando usted lee un verso como eso, a mí me leyeron este verso en las iglesias donde yo estaba muchas veces, yo pensaba que yo tenía que perseverar hasta el final para ser salvo. Yo pensaba que había algo que yo tenía que hacer para aplicar para esto, para cualificar para esto. Ahora, vamos al verso 14, porque se pone un poquito más personal. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este verso, cuando usted lo analiza en su contenido,
usted se da cuenta que esto es una realidad, que lo que está diciendo es que el mundo no llegará a su fin hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Yo preguntaría, ¿habrá pasado eso ya? ¿Se habrá predicado el Evangelio en todo el mundo? Es muy posible que hayamos llegado lejos, pero posiblemente todavía no hemos conquistado el mundo con el Evangelio, por así decirlo, ¿no? Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ya aquí, ahora, Jesús por su boca está hablando unas cosas con los judíos que le estaban escuchando, que estas cosas lo iban a afectar directamente a ellos. Quiero que no pierda de vista esto, porque cuando leemos tenemos que saber cuáles cosas nos aplican a nosotros y cuáles cosas no nos aplican. Ya hemos visto 3 casos diferentes donde unas cosas son dirigidas directamente a ellos, otras incluyen a todo el mundo, etc. Aquí dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, dice. Entonces los que estén en Judea, ¿los que estén dónde? Note que ahí hay un sitio específico donde se está diciendo que puede haber una persona. Los que estaban en Judea en aquel tiempo eran los judíos de la adyacencia de los que estaban. ¿Habla inglés? Oh, I'm very sorry that we don't have a translator in English. Entonces, los que están en Judea huyan a los montes, dice. Ya ahí usted nota que hay unas instrucciones directas para este grupo que estaba en Judea. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El otro, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra, ¿qué dice? Huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahora, aquí ya tenemos una información que ya como que se identifica directamente con el grupo de personas que estaba allí, porque ahorita vamos a empezar a abundar en eso. Entonces, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando usted lee un verso como este, usted dice, wow, lo que iba a pasar allí era terrible. Y está hablando de los sucesos que le están ocurriendo a ellos. Yo leí este verso un montón de veces, no sé si ustedes quizás en su pasado lo leyeron como lo leí yo, y yo me aplicaba a esto, y yo decía, hay una gran tribulación que viene, y yo pensaba que en esa gran tribulación yo iba a estar en medio de esa gran tribulación. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 23. Entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Ese es un verso cortito que usted se puede memorizar, pero no dice nada. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque, y este es un verso que debemos de aprenderlo también. Este verso específico es una revelación poderosa que nos habla de cómo será la venida del Señor. Hay gente que piensa que la venida del Señor, una noche de estas se desaparece un montón de gente, y mañana cuando usted se levante, usted está loca buscando al hijo y buscando a la abuela y buscando al primo, y se desapareció un montón de gente porque fue que hubo un rapto, y en el rapto se fue un montón de gente, y usted, que es un hijo de Dios, se quedó aquí. ¿A cuántos le vendieron ese cuento? Entonces,
Tenemos que ser claros, porque todos los hijos de Dios son iguales. Unos son obedientes, otros son un poquito más desobedientes, otros son muy buena gente, otros no, pero todos son hijos de Dios, ¿sí o no? No creo que el Señor viene una noche de esta y agarra un grupo de los nietos lindos y favoritos, se los lleva y deja a los otros porque este es un antipático, o porque no me cae bien, o porque no viene a la iglesia todos los domingos, o porque no hace esto, o porque deja de hacer aquello. Lo que lo califica a usted para subir al reino de los cielos fue la sangre de Jesucristo. Usted calificaría para estar en ese rapto, ¿sí o no? Yo viví por años con temor. Había veces que si mis hermanas no estaban en mi casa, yo era muchachito. Si yo no veía a mis hermanas o no veía a mi mamá de momento, pensaba rápido que el Señor había venido y yo había quedado. No sé a cuánto me pasó eso. A mí me pasó unas cuantas veces. Y porque usted se turba de momento que usted llega a la casa y no hay nadie. ¿Qué es lo que usted va a pensar? Si le metieron por la cabeza eso como si fuera así o por una hipodérmica, usted va a pensar que Jesucristo vino y usted se quedó. Inclusive, hay hasta chistes. Mi amigo el pastor Eloy dice, pues si es así yo pienso que el Señor ya vino y no se llevó a nadie. Pero fíjese, Jesús habla de su venida y esto es algo que yo quiero que usted lo aprenda. Como el relámpago que sale del oriente, que es el este, y se muestra hasta el occidente, que es el oeste, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Habrá ocurrido eso? Porque eso va a ser un evento que hoy vamos a entrar un poquito en ese evento. Eso no va a ser una cosita así que pasó y ya. No, la venida del Señor va a cambiar el rumbo de la historia como la conocemos. Amén. Usted será cambiado. El mundo en que vivimos será cambiado. Él no va a venir y nada va a pasar. Cuando Jesucristo aparezca en las nubes, van a pasar muchas cosas y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Verso 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hasta el día de hoy yo estoy pensando aquí por qué Jesús le dijo eso a él. Yo sí sé que cuando hay cuerpos muertos, usted mira y usted ve un montón de, mayormente buitres, no águilas, porque las águilas no... Pásame ese dibujo para atrás, por favor. Completo, porque voy a hablar de esa parte. Más para allá, en el último verso, de 28. Y entonces, gracias, es importante que entendamos que un verso como este, que se van a juntar las águilas, el águila no come nada que no mata. ¿Cuántos sabían eso? El águila no come carroña. El que come carroña es el buitre, la lechuza, en Honduras le dicen sopilote. En Sudamérica le dicen el cóndor. Tiene 20.000 nombres, aves de carroña, ¿verdad? Pero entonces aquí, en el versículo 28, termina para mí ese discurso, porque cuando entra el verso 29, empieza otro asunto que yo no creo que tiene nada que ver con esto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó durante ese tiempo y durante lo que pasó en Jerusalén? La señal más importante que indica la entrada, el ataque, la huida de los judíos fue la entrada del Imperio Romano a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Habían planeado este ataque hacía muchos años. Y como ustedes saben, Israel pasó por una metamorfosis de cambios, donde hay 4.000 años, más tarde le voy a enseñar una gráfica, hay 4.000 años de historia, desde que comenzó Israel en Canaán hasta donde estamos ahora, ¿ok? Pero la importante que sucedió allí fue que cuando en el año 70 el general Tito, que fue el que ordenó ese ataque, Tito personalmente no estuvo en ese ataque, sino quien estuvo fue su hijo. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba Nerio? Le decían el príncipe. El príncipe, que era el príncipe. Cuando usted lee en el libro de Daniel, dice el hijo de el príncipe de un rey que ha de venir.
cuando habla de esa destrucción. Y notaron que en uno de los versos que leímos en esta noche que decía: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda que decía. Entonces, en Daniel hay un relato completo de cómo el Imperio Romano iba a entrar. Quien entró fue el príncipe, el hijo del general Tito, ¿ok? Tito era un general de mucho poderío en el Imperio Romano. Ellos estuvieron planeando este ataque estratégico, yo me imagino por meses o por años, hasta que finalmente un día llegaron. Cuando allí llegaron, le quiero hablar un poquito de cómo era Jerusalén, y vamos a ir ahora a las diapositivas, María la primera. Este es un panorama de Jerusalén cerca del comienzo del siglo XX. Note, allá arriba en ver la cúspide, y note que estaba todo despoblado. Lo ve ahí despoblado totalmente, es una foto en blanco y negro. Luego, en la próxima foto vemos soldados, en la otra, soldados de la legión. Ellos están ahí detrás del muro de los lamentos, al frente del muro de los lamentos está detrás. Y esto fue como en el 1917 más o menos. Israel comenzó a armarse y comenzaron otra vez a constituirse como una nación, porque la nación de Israel prácticamente se dividió de tal forma que desapareció. Jesús ya había dicho que a ellos los iban a perseguir por toda la tierra, y se hizo una realidad. Por eso en todos los países del mundo usted encuentra judíos escondidos de las persecuciones que hubieron, porque los romanos los persiguieron. Inclusive los romanos persiguieron un grupo que fueron los que se treparon al monte ese de Masada. Ahí estuvieron un montón de años hasta que finalmente los romanos utilizaron una estrategia y poco a poco llegaron a esa altura. Nosotros cuando visitamos Israel en este último viaje estuvimos en Masada. Hermanos, es una historia tan impresionante, porque cuando ya todo el grupo que habían cientos y cientos de familias ahí arriba que habían sobrevivido por años en medio de un desierto frente al mar muerto, y ahí les crecían las matas, ahí tenían toda su vegetación y prácticamente hicieron su vida en los montes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la estrategia de los romanos ya estaba acercándose y llegando, finalmente cuando ya comenzaron a subir a ese monte que era altísimo, usted cuando va hoy como turista, usted tiene que subir en un teleférico, porque es una altura de miles y miles de pies para arriba. Y finalmente cuando ellos ya vieron que los romanos se estaban acercando tanto, los padres de familia y los jefes de grupo tuvieron que hacer una decisión de perder sus vidas y de matarse ellos mismos, y de no dejar que cayeran en manos de los romanos, porque iba a ser terrible. Allí murieron cientos y cientos y cientos de familias en aquel lugar. Una historia bastante triste. En la próxima foto, esta es una foto de todas las provincias que había en la adyacencia de lo que hoy se conoce como Israel. Y en la próxima foto hay un pedacito que es en amarillo, donde usted ve que ahí finalmente establecieron todo, y ya esto fue como para el año 1944, donde los británicos les asistieron para que finalmente se hiciera un edicto y ya pudieran comenzar a integrarse otra vez como nación. La segunda foto, María, que presentaste primero, que no les dije a los bendecidos antes, la segunda, esa. Esto aquí fue una parte que hubo una destrucción tan terrible que lo único que quedó fue una puerta que le llaman la puerta de Jaffa, el Jaffa Gate. Cuando usted va a Israel en el tiempo de hoy, a Jerusalén, y usted va a coger el tour comienza ahí, en la puerta de Jaffa, porque fue lo único que quedó en pie. El resto todo lo habían destruido. ¿Ok? Ahora, hay una gráfica, que en esta gráfica, que es la última, ahí si usted se fija, arriba dice Canaán, abajo usted ve los números, y estamos hablando como del año, ¿cuál es ese número?
como el año 2000, ¿verdad? Sí. Y 2000, estamos hablando antes de Cristo, ¿ok? De ahí pasaron, usted ve como para el centro, en el centro donde está el año 0, que fue donde nació Jesús. Ahí ya pues todos esos cambios que usted ve de las diferentes dinastías que pasaron en Israel. Después luego del año 0, que es nuestra era ahora, nuestra era de Jesús para acá, en 2000 años, usted ve cómo Israel fue cambiando, el periodo bizantino, el emperador tal, el rey tal, bueno, Israel prácticamente cayó en manos de muchos grupos mucho más fuertes que ellos. Hasta que un día, en el año 1948, Israel por primera vez se denominó otra vez y se organizó con su gobierno como una nación nuevamente, en el año 48. No hace mucho de eso. El año 48 fue como unos 4 a 5 años después de la persecución de Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler comenzó una campaña contra los judíos, que él se metió a Polonia, se metió a Francia, él los buscó por todas partes con el sistema demográfico, y ustedes han visto montones de películas donde se veía cómo los sacaban, los montaban en unos trenes que eran para cargar bestias y los llevaban a unos campos de concentración. Les quiero dar unos pequeños detalles acerca de la muerte que hubo en Jerusalén en el año 70, porque tenemos que hablar del año 70. Los historiadores, especialmente Flavio Josefo, dicen en sus escritos que se estima que más o menos murieron 1.1 millones de no combatientes en Jerusalén. Y Jerusalén es una ciudad grandísima. Josefo cuenta de las muertes que hubo en las calles y de tanta sangre, que la misma sangre apagaba muchos de los fuegos que le habían prendido a las casas en las aldeas. Cuando el general Tito o su hijo entró a Jerusalén y vio la ciudad tan fortificada, oigan esto, pastor, ¿cómo Flavio Josefo sabe eso? Es muy posible que él fue un reportero que estaba entre el grupo de los ejércitos romanos. Usted ha visto que ahora en las guerras CNN y ABC mandan reporteros que están ahí, le llaman embedded reporters. Están ahí y ellos con sus cámaras dan reportes de lo que está pasando. Pues parece que Flavio Josefo del siglo I, obviamente él estuvo presente ahí. Yo le voy a leer algunas cositas de las que relata el libro que habla acerca de la destrucción que hubo en Jerusalén. Dice que cuando él entró a la ciudad y vio la ciudad tan fortificada y las torres de protección erguidas con una exactitud en la construcción tremenda, dice el historiador que él dijo: hemos ciertamente tenido a Dios como nuestro asistente en esta guerra. Oiga, y no pudo haber sido otro sino Dios mismo que nos ayudó a sacar a estos judíos de estas fortificaciones, porque ¿quién podría derribar con las manos o con máquinas estas fortificaciones? Siguieron en la destrucción de las ciudades y solamente dejaron las torres erguidas como señal de su victoria. Josefo también relata de los soldados. Estaban ya cansados de matar a tantos hombres, de matar a tanta gente no combatiente. Dice que estaban agotados de pelear. Y el César, oiga esto, un edicto, una ordenanza del César mandó a que llevaran cautivos a muchos de los sobrevivientes que habían quedado. Fueron llevados cautivos por miles, con mujeres, con niños. Uno de los principales de los romanos, llamado Fronto, mató a miles de hombres que eran criminales, y muchos fueron tirados a las bestias en las arenas de los coliseos romanos. ¿Te ha leído eso, verdad? La gente dice que eran cristianos. También en el año del año 14, el siglo XIV en adelante, también hubieron muertes horribles. Las muertes, las catacumbas y todos los cristianos que murieron en los coliseos.
mientras los reyes disfrutaban ver a los leones destrozar a las personas que hablaban el nombre de Jesucristo. Pero en específico aquí dice que muchos de estos también murieron por pestilencia, por enfermedades, y se enfermaron, los dejaban morir. Hay otro detalle que dice que a jóvenes de buen parecer los reservó este señor Efronto como trofeos para exhibirlos en la entrada triunfal después de esta guerra. Muchos jóvenes mayores de 17 años también fueron vendidos y enviados a Egipto a trabajar en labor ardua. Allí se trabajaba duro. El total de los prisioneros, oigan, fueron como de unas 97,000 personas. Y dice Josefo que el ataque y entrada de los romanos a destruir la ciudad, oiga esto, coincidió con el día de la fiesta de los panes sin levaduras. Y en ese tiempo Jerusalén se llenaba de gente que venía de todos los lugares para celebrar esa festividad. Ahí miles de ellos quedaron atrapados en ese ataque y perdieron sus vidas. Qué historia, ¿verdad? Una historia tremenda de cómo en Israel ocurrió lo que ocurrió, y todo esto fue en el año 70 bajo la dirección de este príncipe que fue enviado por el general Tito. Cuando usted empieza a leer esos versos que leímos ahorita en Mateo 24, usted como que comienza a entender muchas de las cosas que pasaron. No desciendan, no busquen la capa, huyan a los montes, todo eso era para los judíos que estaban en Jerusalén. Eso no es para los cristianos del siglo XX. Porque hay gente que lee a Mateo 24 y se lo quieren aplicar completo a la iglesia presente de hoy, y no tenemos nada que ver con eso. Pero hay un cambio de velocidad en esto que estamos hablando, y eso nos lleva al renglón número 2, que es predicción de Jesús mismo y de su venida. En el verso 29, que él todavía está sentado en el monte de los olivos hablando con ellos, él comienza a decir estas cosas. Usted me dice a mí si estas cosas ya pasaron o no. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿cuáles fueron aquellos días? Los días de la entrada del Imperio Romano y la destrucción prácticamente de la nación de Israel. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. No creo que eso pasó en el año 70. Versículo 30. Entonces, mira otro verso importantísimo que tenemos que entender, que esto todavía no ha pasado. Se aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán, ¿qué dice? Todas las tribus de la tierra. Cuando usted ve una expresión como esa, ya usted sabe que no está hablando de un evento aislado en Jerusalén. Se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, diga, y verán. Jesús no viene escondidito en un rapto. Jesús no tiene que esconderse de nadie. El único que se esconde es Jesús, el que está aquí cuando llega tarde. Él viene en toda su gloria visible. Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a algunos de sus escogidos. Nota que ahí dice a sus escogidos, desde de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿No te suena eso como un recogimiento total? Cada bendecido del Señor, que fue conocido desde antes de la fundación del mundo, cada bendecido que fue predestinado, y que fue elegido como uno de los hijos de Dios, en ese momento será recogido. Qué lindo eso. Los ángeles van a pasar, y esos ángeles no se le queda ni uno.
No es como ahora que los votos de las elecciones se pierden un montón de votos y después misteriosamente aparecen. Aquí los ángeles se van a encargar de que cada uno de los elegidos sea recogido. Verso 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mira qué lindo. El próximo verso. Y también vosotros, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Se lee un verso como este. Usted dice, no, pero no podía pasar aquella generación. Sí, pero es que esto que estamos hablando aquí no es de aquella generación. Esto no ha pasado. Esto está por verse todavía, ¿sí o no? Así que la palabra generación ahí habla de la generación de todos los hijos de Dios que están esparcidos por todo el mundo hasta el día de hoy. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, aquí hay otra pista muy importante que habla acerca de sus días. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora va a explicar. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Verso 39, y ahí terminamos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Para la venida del Señor, tú no tienes que prepararte. Pastor, a mí todo el tiempo me han dicho que me tengo que preparar. Porque yo te pregunto, ¿cómo tú te preparas? ¿Podrás tú prepararte? ¿Tendrás tú la capacidad para prepararte para un evento como este? Ni tú ni yo la poseemos. Por eso el que nos preparó fue Él. Y ya todos estamos preparados. Pastor, ¿qué yo necesito para calificar para venir al Señor? Solamente que seas hijo de Él. Solamente que seas un predestinado escogido desde antes de la fundación del mundo. Eso es todo. Pastor, y eso, yo no tengo que ver nada con eso, porque eso de predestinación, de que Él me escogió desde el vientre, ¿qué puedo poner yo en ese asunto? Absolutamente nada. Es un asunto de Dios. La salvación, como dijo Jonás, es del Señor. La salvación es un asunto vertical, del hombre, de Dios hacia el hombre. No es horizontal. Es un asunto que tiene que ver con Dios y el hombre. Él trabajó esa salvación. Él consumó esa salvación. En la cruz, cuando Él dijo, consumado es, ya usted quedó acomodado donde usted tenía que estar. Y no hay quien lo mueva de ahí. Sería por eso que el apóstol Pablo dijo, estoy convencido que ni lo alto, ni lo bajo, ni el presente, ni el pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, nada podrá apartarme del amor en Cristo. Porque si tuviera que ver con usted y conmigo, entonces sí nos podían apartarse, ¿verdad que sí? Pero como no tiene nada que ver con nosotros, usted está a salvo, usted está protegido, usted está asegurado para ese día. Cuando Él venga, Él lo va a recoger a usted. Vamos a entrar a otro pasaje, que esta es la tercera parte de la visión de Juan, de la venida de Cristo. Ahora usted entra y ve esto en una visión, ¿ok? Ya leímos en Mateo cómo Jesús por su boca más o menos lo dijo en sus propias palabras cómo sería. Nadie lo sabe mejor que Él, porque Él es el que viene. Ahora aquí Juan habla de Él cuando Él viene y da unos detalles que Él no le dio a los discípulos. Mira cómo dice Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Verso 12.
Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito en el muslo que ninguno conocía sino él mismo. Yo pienso que eso que tenía escrito, que solamente él lo sabía, era el día que venía. Próximo verso. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué Juan lo ve de esta forma? Porque hay que entender quién era el que estaba montado en el caballo. Estaba teñido en sangre, el que derramó sangre por nosotros, que su nombre era como el Verbo de Dios. El Verbo de Dios es Jesucristo. El Verbo aquel que fue hecho carne y vino y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Versículo 14, María. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Jesús dijo que venía, pero no dijo cómo venía. Ahora en esta visión, Juan te dice cómo viene. Usted se puede imaginar una estampida de millones de caballos bajando. Puede que sea figurativo, como puede que sea real. Verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él, y aquí hay un detalle que lo identifica y que los profetas apoyan esto, él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué poderoso! Pastor, yo voy a ver eso. Tú vas a estar aquí presente. Van a tener más monitores que lo que hay aquí para que tú lo veas. Y contigo va a pasar algo poderosísimo. Cuando eso ocurra, contigo va a pasar algo que quiero pasar a esa parte ahora para decirte lo que va a pasar físicamente contigo. Pablo relata la venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Estos son los que se habían muerto y los que ya se han muerto. No se han muerto, están durmiendo, para que no os entristezcáis como los otros, oye, que han muerto, que no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también tenemos que creer que traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Ahora de momento como que empiezas a comprender quiénes eran aquel ejército celestial que le seguía. Él baja, y cuando Él baja, ya Él trae con Él a los que durmieron. Pablo le dijo esto a los corintios también. Le dijo: ustedes tienen que creer que cuando el Señor venga, Él va a traer con Él a los que durmieron. Próximo verso. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta ese evento de la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pastor, ¿por qué razón? Porque los que durmieron van a resucitar primero que usted y que yo. Por lo cual, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y cuando se aparezca esa señal del Hijo del Hombre en las nubes, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros siempre ponemos fotos de los muertos volando hacia arriba, pero los muertos no están allá abajo, porque la cautividad fue llevada cautiva y la treparon allá arriba, y cuando Él venga, ya los muertos vienen transformados con cuerpos glorificados, bajando juntamente con Él. Y usted y yo, oiga lo que va a pasar con usted y conmigo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, oye, arrebatados. Tú sabes que de esa palabra arrebatados, que en el griego es harpazo, de ahí salió una doctrina completa que arrasó con la iglesia y le dijo a la iglesia que un día de esto, los que se portan bien, harpazo, los van a arrastrar y se los van a llevar. Y se instaló un servicio de especial VIP solamente para los que ayunan y oran y se portan bien.
Y los demás se tienen que quedar aquí para estar 7 años de la gran tribulación y perder la cabeza. Se tienen que dejar cortar la cabeza para salvarse. ¿Y la sangre de Cristo dónde queda? Yo siempre he preguntado eso. Ahí dice que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con Él. Una de las cosas que más utiliza la iglesia enferma de hoy es que utiliza eso para meterle miedo a la gente. Versículo 17 otra vez. 18, María. 18. Ahí está. Este es el verso. Yo no te puedo meter miedo con esto, porque a mí lo que me dice la palabra que haga con eso que acabo de leer es que te aliente los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras de que un día de esto tú vas a ser arrebatado en un abrir y cerrar de ojos y te van a transformar con un cuerpo semejante al de la gloria de Él y vas a salir como un petardo de aquí y en las nubes te vas a encontrar. Y mientras todo eso está ocurriendo, porque el próximo estudio viene por ahí, mientras todo eso está ocurriendo y hay esa reunión poderosa en las nubes, acá abajo comienza un juicio de destrucción por el mismo que viene bajando y con el que tú te reúnes con él en las nubes. Pero de eso vamos a hablar en otro estudio. Así que en esta noche, esa es la segunda parte de Sueños y Visiones, parte 2. Muchas gracias por la atención prestada y muy buenas noches. Más, yo quiero amarte más que el oro, quiero amarte mucho más, mi Señor, yo quiero amarte más, sin importar que digan, solo quiero amarte más.